Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias, Emilio, por estar con nosotros. Bienvenido. Y bueno, ¿qué podemos comentar sobre estas últimas situaciones? La situación de este superintendente de bancos que ahora su designación pues ya se suspendió. Hay un nuevo proceso en marcha. Y también la situación de Jorge Glass con este habeas corpus y bueno, este pedido de excarcelación y ahora el debate que se da en que si se cumple o no con esta medida. ¿Qué podemos comentar sobre estos recursos legales que también pasan por el ámbito constitucional? Bienvenido, Emilio, gracias por estar con nosotros y lo escuchamos. Hola Vero, un gusto estar en el programa compartiendo con su audiencia. Efectivamente, estamos viviendo una crisis institucional grave en cuanto al uso y abuso de las garantías jurisdiccionales. Pero creo que hay que tener algo claro para este análisis. ¿Qué son las garantías y para qué nos sirven? Porque ya se escuchan bastantes voces que básicamente quieren desaparecer del ordenamiento jurídico las garantías debido a este uso mañoso que han tenido últimamente. Y efectivamente las garantías son las herramientas que tenemos los ciudadanos para defender nuestros derechos frente a los abusos del poder. Entonces, imagínate si es que se plantea que se deroguen, que se quiten de nuestro ordenamiento jurídico las garantías, nos estamos quedando sin esa poderosa herramienta que tenemos los ciudadanos para justamente tutelar nuestros derechos. Partiendo de ese análisis, efectivamente ha habido un uso y abuso de las garantías jurisdiccionales, como hemos podido ver. El primer caso que sonó la semana anterior, pese a que no es el primero, recordemos que en el proceso de remoción de Guadalupe Llori hubo no menos de 3 garantías jurisdiccionales. Hernán Ulloa se encuentra actualmente presidiendo el Consejo gracias a una garantía jurisdiccional. Entonces, no es una novedad el uso y abuso por parte de intereses políticos, otro tipo de intereses también, muchas veces económicos, detrás de las garantías jurisdiccionales, y caemos en el caso del superintendente. Y creo que el caso del superintendente debe partir también de otro análisis, y es que ¿quién tiene la responsabilidad de enviar la terna? Es el presidente de la República, el que remite la terna al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Por qué puso al señor González para luego solicitarle que renuncie o para luego tener que incurrir en otro tipo de prácticas o garantías jurisdiccionales para dejar sin efecto, para anular el procedimiento de la designación del superintendente? Yo creo que esto nace de una omisión, de un error reconocida por el propio consejero del presidente el día de ayer, Aparicio Caicedo, en el sentido de que no habían estudiado de manera suficiente las hojas de vida de esta persona y sobre todo una supuesta influencia política. Entonces creo que de ahí nace el problema y efectivamente se propone una garantía jurisdiccional en el Cantón San Borondón, lo cual ya es extraño, para dejar sin efecto o anular el concurso. Luego, aparentemente alguien cercano al superintendente propone una acción de protección con medida cautelar en el cantón Yaguachi, otra cosa que nos debe llamar bastante la atención. Siempre es en cantones alejados de donde se discuten estos temas o donde se encuentran las instituciones en donde se proponen estas garantías jurisdiccionales. Y lo que básicamente hace la medida cautelar otorgada por el juez del cantón Yaguachi es contradecir la sentencia que se dictó en el cantón San Borondón, algo que es absolutamente improcedente en un proceso de medida cautelar conjunta con una acción de protección. Sin embargo, el juez lo hizo. Pocos días después, lo cual ya realmente rebasa el entendimiento, este juez dice que no había leído las noticias, que no conocía, es decir, ahora hay que exigirles a los jueces que por favor vean las noticias todos los días o lean el periódico todos los días para enterarse del acontecer nacional. Y este juez deja sin efecto la medida cautelar y la acción de protección. Y hay que agradecerle al juez por haber hecho eso, porque si no nos encontraríamos inmersos en una inseguridad jurídica aún más profunda, porque tendríamos 2 sentencias contradictorias. ¿Quién dirime eso? No dirime el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, sino que le toca dirimir a la Corte. Gracias a Dios, ese escenario desapareció. Entonces, efectivamente, actualmente contamos con una sentencia. Aquí es importante aclarar algo a la ciudadanía. Una sentencia de primera instancia que anula el proceso de designación del superintendente y ordena que el presidente remita una terna. Habrá que ver
qué pasa en la Corte Provincial, porque está presentada una apelación, porque la Corte puede o aceptar la apelación y dejar sin efecto la sentencia, con lo cual el señor González vendría a ser superintendente, o en su defecto, rechazar la apelación y ratificar la sentencia de instancia. Entonces, la discusión en torno al superintendente está muy lejos de quedar zanjada, además de todo el ambiente político que surgió ayer en base a estos audios que se circularon en los medios de comunicación. Todo un relajo, Emilio, y justo voy a leer un tuit que escribió Emilio Suárez, dice, terrible semana para las garantías jurisdiccionales en el Ecuador, y apenas es lunes, eso escribía el lunes, hoy estamos miércoles, y cada vez hay más novedades en estos casos, porque también se puede hablar del caso Glass. Y bueno, sabemos que el señor Jorge Glass, el ex vicepresidente, que ahora todavía está preso en la cárcel 4 de Quito, ha presentado al menos 5 habeas corpus en el 2018, en el 2020, 3 solamente en este año. Recordemos que en abril del 2022 se dio un relajo porque un juez de Manglar Alto en Santa Elena aceptó la solicitud del ex vicepresidente y lo liberó. Esto luego se apeló en la Corte de Santa Elena, volvió a prisión. De hecho, ese juez de Manglar Alto fue sancionado. Y luego ese caso pasó a la Corte de Pichincha, donde todavía está en trámite. Y ahora pues se da el caso de este juez en Manabí, que da esta habeas corpus a través de una figura denominada intercomunis, porque es a través de la solicitud de otro preso. Una cosa muy rara, muy complejo también de comprender, Emilio, pero bueno, ¿qué pasa con esto de los habeas corpus que se dan incluso en lugares donde sabemos que el detenido no está, que en Manglar Alto, que en Manabí, que qué está pasando con este otorgamiento de habeas corpus? Y bueno, también todo el relajo del tema de su excarcelación, de su liberación, porque también el gobierno, el presidente, cuando se conoció de este tema, pues dijo que no iba a dar esta excarcelación, luego se moderó la postura, pero hay un problema con esto. Sí, efectivamente, Vero, nuevamente quiero insistir en que el habeas corpus en este caso es una garantía jurisdiccional poderosa que tienen las personas privadas de libertad, cuyos derechos son continuamente conculcados por el Estado, su derecho a la libertad, a la integridad personal, ya vemos todos el caos que viven también en los centros de reclusión. Sin embargo, efectivamente, puntualmente en el caso Glass se ha notado un abuso de esta garantía jurisdiccional. ¿Qué pasa en este habeas corpus? Efectivamente, un señor Araujo, que ojo, se encuentra privado de la libertad en Quito, aparentemente eso es lo que las noticias que han circulado, presenta un habeas corpus en Portoviejo. Y curiosamente, lo cual sí llama bastante la atención, Jorge Glass y Daniel Salcedo se enteran que el señor Araujo ha presentado un habeas corpus en el cantón Portoviejo, algo ya inverosímil. Se enteran de esto y presentan unas tercerías coadyuvantes dentro de este proceso, confundiendo el juez y los abogados qué es una tercería coadyuvante. Una tercería coadyuvante implica que tú estás a favor de que el acto cuestionado se mantenga. Es decir, ellos estarían a favor en este caso de que el señor Araujo siga preso. Sin embargo, en este caso el juez, si uno lee la sentencia, que además es bastante ilegible, está cargada en el sistema de la función judicial de una manera muy extraña, lo cual llama también la atención, y el juez comete varios errores. Primer error, no notifica a la SNAI, a la Procuraduría General del Estado ni al Ministerio de Salud. Es decir, el Estado no se defendió en este proceso. No sabía el Estado. El Estado no sabía, aparentemente, así al menos consta en la resolución, y esto ya fue observado en el habeas corpus de Manglar Alto. De hecho, la Corte Provincial declara la nulidad por falta de notificación a la Procuraduría General del Estado. En este caso, se vuelve a incurrir en ese vicio, así que yo creo que el resultado va a ser exactamente el mismo y ya vamos a hablar sobre eso. Segundo, la tercería, como ya lo expliqué, no es una figura que te permita acogerte a un beneficio de otra persona. Y hay algo grave en esta sentencia. ¿Qué significa el efecto intercomunis que el juez es lo que resuelve? Significa que cualquier persona que se encuentre en las mismas circunstancias puede acogerse al efecto de la decisión. Es decir, los 37,000 privados de la libertad que pueden tener una afectación a su salud podrían acogerse a esta peligrosa sentencia dictada por este juez de Portoviejo. Sin perjuicio de esto, Vero, creo que es importante destacar que los problemas jurídicos tienen soluciones jurídicas. No es correcto que el presidente de la República salga públicamente a decir, a desconocer una sentencia que nos guste o no, es una sentencia de un juez constitucional. El presidente de la República no puede hacer eso. ¿Cuál es la solución para una pésima sentencia, un pésimo proceso como este? Presentar una apelación
insistir en que la Corte Provincial le dé prioridad y dejar sin efecto, tal y como se lo hizo en el caso de Manglar Alto. Pero salir a desconocer una sentencia, así como lo hizo la Asamblea en el caso Yori, que también hizo lo mismo, es peligrosísimo para un Estado de Derecho. Qué complejo, Emilio. Amigos, estamos conversando con Emilio Suárez, abogado constitucionalista. Y bueno, sobre este caso de Manabí, de este juez de Manabí, unas horas antes, la Corte Provincial de Manabí revocó un sobreseimiento que tenía este juez en su favor y se lo llamó a juicio por presunto delito de prevaricato. Luego ya conocimos que fue detenido. Y de hecho, Fausto Murillo, presidente de la Judicatura, mencionaba que cualquier decisión que este juez Molina tomó luego del llamamiento a juicio es nula. Aquí expertos mencionan que hay dos escenarios, de que el uno es que toda sentencia de garantías constitucionales debe ser cumplida inmediatamente, y la otra es que si la jurisdicción del juez Molina se suspendió antes de que se emita este fallo de habeas corpus, esta decisión es nula y el SNAI no debería acatar esta orden de excarcelación ni apelar siquiera a la habeas corpus. ¿Cuál es su criterio, doctor Suárez? Estoy de acuerdo, si efectivamente él fue suspendido su jurisdicción antes de dictar esta sentencia, él ya carecía de competencia para, por supuesto, dictarla. Sin embargo, la nulidad se discute en juicio y se resuelve por un juez. No la resuelve un funcionario del SNAI, no la resuelve el Procurador General del Estado y peor aún el presidente de la República. Eso se lo tiene que resolver a través de un juez, en este caso, a través de la apelación ante la Corte Provincial. Si es que el SNAI dijo que no va a apelar porque la sentencia es insubsistente, porque el juez carecía de competencia, a mi juicio sería un craso error del gobierno y estarían dejando en firme una sentencia que tiene todos estos vicios, que estoy de acuerdo que si es que el juez fue notificado con esta decisión de suspensión, no podía dictar la sentencia, pero estaría cometiendo un craso error el gobierno de no presentar una apelación y decir, salir con el discurso no jurídico, más político, de que la sentencia es nula. Bueno, sobre este caso se conoce que Jorge Glass Salcedo también seguirá en prisión mientras la judicatura no certifique esta boleta de excarcelación por todo este relajo que hay. Ahora, Emilio Suárez, yo le pregunto para concluir, y bueno, ¿qué se debe hacer entonces para evitar estos usos y abusos de garantías jurisdiccionales? Entendemos que esto es una herramienta que tenemos los ciudadanos para defenderlos, pero cuando se dan los abusos, ¿cómo frenarlos? A ver, creo que es difícil y viene desde un lado ético y legal. Desde un lado ético, lo mínimo que se espera es que los abogados y peor aún los jueces decidan y resuelvan de esta forma, desnaturalizando las garantías jurisdiccionales, porque como resuelven los jueces, como en este caso el juez que resuelve el habeas corpus, está contraviniendo, está yéndose en contra de precedentes expresos de la Corte Constitucional y sin embargo es una sentencia. Entonces, creo que un primer punto es, efectivamente, no se puede ni siquiera llegar a discutir la posibilidad de derogar las garantías jurisdiccionales, pero sí desde el punto de vista legal y técnico, los jueces necesitan una continua capacitación. ¿Cómo es posible que los jueces no puedan distinguir una acción de protección de una medida cautelar? ¿Cómo es posible que jueces no conozcan la competencia en razón del territorio en materia de habeas corpus? Eso es una negligencia por parte de los jueces y también del órgano rector, que es en este caso el Consejo de la Judicatura, que tiene que reforzar las capacitaciones a los jueces. Y aquí viene un tema que se lo viene discutiendo hace mucho tiempo, y es la creación, la necesidad de crear judicaturas especializadas en materia constitucional. No puede ser posible que tengamos jueces laborales, de familia, penales, civiles, y no tengamos jueces en materia constitucional. Que sí, y eso hay que ser enfático, tiene un procedimiento específico que los jueces tienen la obligación de conocer. Jueces que tienen miles de causas en materia de familia, en materia de niñez, no se les puede tampoco exigir que se empapen hasta el último detalle de los procesos constitucionales. Y finalmente, también creo que esto pesa y pasa por la Asamblea Nacional, porque no es posible que tengamos una ley orgánica de garantías del año 2009, una ley absolutamente vetusta con la cual tú no puedes litigar en una audiencia porque ya la Corte prácticamente la ha derogado a través de sus precedentes. Es urgente contar con una ley orgánica de garantías nueva, con una ley que sea vanguardista en cuanto a la protección de los derechos y dejen claro también que los jueces tienen estos límites y que no pueden hacer, perdón que lo diga así, lo que les da la gana a los jueces tal y como lo han venido haciendo hasta ahora. Bueno, gracias, Emilio Suárez, abogado constitucionalista, por ese criterio, por ese análisis y esperemos que no tener que seguir discutiendo sobre estas situaciones que, bueno, ya
vienen a caer en una especie de show, de circo político, muy lamentable. Gracias, doctor Emilio Suárez, por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Vero, por la invitación.